Buenas noches, compañeros. Queremos exponer sobre la psicología y la pedagogía, construyendo puentes entre mentes y educación para una enseñanza inclusiva. Nuestro grupo está conformado por Valentina Álvarez Castillo y Yulisa Pérez Flores. Iniciamos con el tema del ciclo vital y el aprendizaje. Es importante siempre respetar el ciclo de vida de cada niño, ¿cierto? Recalcando que el aprendizaje no es un proceso estático que siempre evoluciona a lo largo de la vida y se va adaptando a las necesidades. Quiero iniciar con la primera infancia, que es de 0 a 6 años, donde es donde desarrollan la confianza y la autonomía los niños. Siempre nos debemos basar en el juego como una herramienta principal, pero no cualquier juego, sino un juego que le ayude a explorar a los niños, que les ayude a desarrollar su lenguaje, las emociones y los vínculos. Eh, Debemos crear ambientes seguros y afectivos y estimulantes donde el acompañamiento sea de un adulto, pero que no lo dirija, que no le diga qué hacer, sino que el estudiante, el niño, sea el que sepa qué va a hacer. En la infancia, que de 6 a 12 años, es donde empezamos el desarrollo de las habilidades académicas, ¿cierto? Donde ellos empiezan a consolidar procesos cognitivos de lectura, de escritura, de cálculos, de pensamientos lógicos, y donde nosotros como docentes debemos ser un refuerzo positivo donde fortalezcamos su autoestima y su motivación, reconociéndoles sus logros y fomentando siempre su curiosidad. La adolescencia, que va de 12 a 18 años, es donde están en búsqueda de la identidad, es donde ellos necesitan ampliar su pensamiento crítico, donde ellos cuestionan las normas, donde construyen también su identidad personal y social. Debemos ofrecerles a ellos un espacio seguro, donde puedan dialogar con confianza, donde se sientan escuchados y donde prime siempre el respeto. La educación siempre debe ser significativa y conectada con sus intereses. La adultez. En la adultez siempre tenemos un aprendizaje continuo y la educación se convierte en una herramienta de transformación. Aprendemos por necesidad, por interés o por compromiso, ¿cierto? En la adultez debemos promover la formación permanente y el pensamiento reflexivo, pero también el compromiso ciudadano. Nosotros como futuros docentes debemos reconocer que cada etapa tiene su propia forma de aprender. Seguimos con la pirámide de necesidades de Maslow, donde podemos decir que es una herramienta clave para comprender la motivación y el bienestar en los contextos educativos. Vamos a iniciar por el último nivel, por el nivel más bajo, que es la fisiología, donde habla de la supervivencia, ¿cierto? Nos habla de las necesidades básicas de los niños, de los seres humanos para vivir, que son la alimentación, la hidratación, el descanso y la respiración, ¿cierto? Si un niño no llega al aula con hambre o cansado, es difícil que aprenda. Por eso siempre deben ser atendidas las necesidades básicas primero. Luego en el segundo nivel nos encontramos con la seguridad, donde tenemos que tener una seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica y sobre todo en el entorno. Para crear ambientes seguros, predecibles y donde esté libre de violencia es esencial para los seres humanos aprender. En el tercer nivel nos encontramos la afiliación. La afiliación nos habla sobre el sentido de pertenencia, las asociaciones, aceptaciones, afecto, amistad, intimidad, ¿cierto? Dentro del aula de clases debemos fomentar relaciones positivas, el trabajo colaborativo y el respeto mutuo que nos ayuda a que los estudiantes se sientan valorados. En el cuarto nivel encontramos el reconocimiento, que habla de la autoestima, el respeto, los logros, la confianza, la libertad. Y como educadores, nosotros debemos de reconocer los logros individuales de cada ser humano, de cada estudiante. Dar siempre una palabra positiva y promover la autonomía para fortalecer su motivación. Y la autorrealización, que es el último nivel, es el desarrollo pleno de creatividad, moralidad, resolución de problemas, éxito, plenitud, donde permitimos que los estudiantes exploren sus intereses, se expresen libremente y participen en proyectos significativos. Como futuras docentes es fundamental entender que el aprendizaje no ocurre de la nada. Debemos siempre atender las necesidades humanas de nuestros estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial. La teoría del aprendizaje se enfoca en un desarrollo cognitivo donde el aprendizaje es un proceso activo de adaptación a través de una asimilación y la acomodación para un lugar, para lograr un equilibrio con entorno. Esto significa que el estudiante incorpora una nueva información de esquemas mentales ya existentes, asimilación y modificación, los esquemas para adaptarse
a una nueva información, acomodación, creando así conocimiento y un sentido del mundo circundante. Y siguiente diapositiva. Ah, no. eh, constructiva, construcción activa. Como vemos, la construcción activa es donde los niños construyen conocimiento activamente, adaptarse a contenido a nivel de desarrollo, usar materiales concretos y manipulativos. Eh, Zona de desarrollo. En la zona de desarrollo tenemos aprendizaje social colaborativo, apoyo de compañeros más capaz y contexto cultural es fundamental. Aprendizaje social. El aprendizaje social es donde aprenden observando modelos, refuerzos positivos y autoeficacia, importancia del ejemplo del docente. Es la educación centrada en la persona. Eh, es donde la educación centrada en la persona se desarrolla por el influyente psicólogo estadounidense Carl, Carl Roger. Representa un cambio de paradigma fundamental frente a los modelos educativos y tradicionales. Los principios fundamentales de Carl Roger propone una educación que valora la individualidad, promueve la autonomía y respeta las emociones de cada estudiante. Eh, Como primero tenemos la empatía, de comprender las emociones, perspectivas de cada estudiante sin juzgar. Segundo, tenemos la autenticidad, ser genuino y coherente como docente, creando confianza y seguridad. Libertad, permitir elección y responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Erickson propone una teoría del desarrollo psicosocial que describe cómo las personas enfrentan distintos conflictos emocionales a lo largo de su vida. En esta tabla podemos ver la edad y el conflicto y cómo aplicarlo en el aula, en las zonas escolares. De los 8 a 18 meses, su conflicto es la confianza y la desconfianza. Entonces, aunque esto no ocurre en el ingreso escolar, es clave siempre en la educación inicial. El niño necesita sentir que el mundo es confiable y tener una buena relación con su docente. De 18 meses a 3 años, su conflicto es la autonomía versus la vergüenza, ¿cierto? Necesitamos fomentar la independencia sin ridiculizar los errores. Si un niño se equivoca, no nos podemos reír o decirle tú no sabes, ese tipo de cositas. Siempre hablarle desde el positivismo. De los 3 a los 5 años, tenemos la iniciativa versus la culpa. En esta debemos evitar castigos excesivos, ¿cierto? El niño necesita experimentar y proponer ideas sin miedo, sin sentir que él va a tener un reproche, digámoslo así. De los 5 a los 13 años, la laboriosidad y la inferioridad. En esta debemos formar una buena autonomía, una buena autoestima académica. El docente debe evitar hacer comparaciones y etiquetar a los estudiantes. Y de 13 a 21 años tenemos la identidad versus la confusión, ¿cierto? En esta, el adolescente busca siempre definir quién es. Y nosotros como escuela debemos darle un lugar seguro para construir su identidad. Siempre debemos reconocer que cada etapa del desarrollo implica un conflicto emocional que puede influir en el aprendizaje. Pero nosotros como docentes no solo enseñamos contenidos, sino acompañamos también los procesos humanos, siempre utilizando la empatía, la sensibilidad y la comprensión. Educación social y contextos vulnerables. Eh, la educación social en contextos vulnerables se refiere al apoyo y orientación de individuos o grupos que enfrentan obstáculos para acceder y beneficiarse a la educación debido a factores como pobreza, discriminación, discapacidad o crisis sociales, eh, buscando empoderarlos para superar sus condiciones de desventajas, promover su desarrollo personal y asegurar su plena integración a la sociedad. Educación social como práctica, que la educación transciende en el aula, abordando necesidades sociales reales y promoviendo justicia social, trabajo comunitario integrador, resolución de problemas concretos, transformación de realidades inmediatas, justificación social en el aula, crear espacios donde las
desigualdades sociales no determinen el éxito académico, evaluación justa y contextualizada, recursos equitativos para todos, para todos, reconocimiento de saberes previos. En los indicadores de bienestar estudiantil, tenemos que considerar que el bienestar estudiantil no es un lujo, es una condición esencial para el aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿cierto? En esta diapositiva observamos unos indicadores que influyen en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Iniciamos con la seguridad emocional, que nos habla de los factores protectores, que son elementos que fortalecen la resiliencia y promueven el éxito académico, ¿cierto? En esta debemos crear vínculos afectivos, promover la empatía y construir un buen clima escolar para los estudiantes. En los factores de riesgo, eh, encontramos las barreras que dificultan el aprendizaje y requieren intervención. Y en las intervenciones efectivas, encontramos las estrategias comprobadas para apoyar a nuestros estudiantes vulnerables. En la seguridad emocional debemos crear el 85% de esto se basa en crear vínculos afectivos entre los estudiantes con un clima escolar positivo. El 70% corresponde a una nutrición adecuada, que debemos de señalar que una alimentación equilibrada es fundamental para que el niño tenga un buen desarrollo cognitivo, físico y emocional. El 90% es el acceso a materiales, ¿cierto? Que ellos deben de contar con un recurso adecuado que facilita su aprendizaje y reduce una brecha educativa. Y el 65% corresponde al apoyo familiar, que es el acompañamiento para fortalecer la motivación, la autoestima y la continuidad. Nosotros como futuras docentes debemos mirar más allá del aula, ¿cierto? El bienestar estudiantil es una construcción colectiva que nos requiere compromiso, nos requiere actuar y nos requiere sensibilidad. Como sigo con la interculturalidad en la práctica docente. No se trata solo de reconocer que existen culturas diversas, sino de integrar activamente sus saberes, lenguajes y formas de vida en nuestra práctica docente. Iniciamos con la comunicación inclusiva. Debemos utilizar un lenguaje claro y accesible que todos comprendan y evitando tecnicismos innecesarios. Validación de expresiones culturales, que es donde debemos reconocer y valorar las formas de hablar, de expresarse. En el apoyo estudiantil, eh, y debemos sobre todo apoyar a los estudiantes, ya sea para que aprendan un segundo idioma o para que se vinculen más en sus materias de afines. En el valorando la diversidad cultural, necesitamos incorporar saberes y experiencias culturales en el currículo, evitar estereotipos y prejuicios en las materias didácticas y fomentar el diálogo intercultural entre estudiantes. Teniendo claro que educar desde la interculturalidad implica transformar nuestras prácticas, nuestros materiales y nuestras actitudes. Como docentes tenemos el poder de construir, pero también de destruir. Por eso siempre debemos fortalecer su autoestima y hablar con palabras positivas. Como siguiente tenemos el, el crecimiento psicológico del docente. El crecimiento psicológico del docente es un proceso dinámico y multifacético que va más allá de la mera admiración de conocimiento y habilidades pedagógicas. Se trata de una evolución personal e intrapersonal que impacta directamente en su bienestar, su práctica profesional y en la última instancia el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. El autoconocimiento en el docente debe comprender sus propias emociones, perjuicios, creencias para poder acompañar efectivamente a sus estudiantes. Flexibilidad es adaptarse constantemente a las necesidades ca- cambiantes de los estudiantes y contextos educativos. Compasión profesional, mantenerse la empatía, el compromiso sin poder la objetividad necesaria para el acompañamiento educativo. Siguiente diapositiva, tenemos el impacto de la educación contextualizada. Están los resultados observados que, como vemos, la aplicación de las estrategias psicopedagogías, no, psicopedagógicas contextualizadas ha demostrado mejores significativas en el contexto, en los contextos vulnerables. Estudiantes que reciben apoyo emocional, pedagógico, contextualizando
mejoran su rendimiento académico en un 40%. Siguiente diapositiva. En el trabajo interdisciplinario entre maestros y psicólogos, la educación no puede ser una tarea individual. El trabajo interdisciplinario permite abordar las necesidades académicas, emocionales y sociales de los estudiantes de una manera más completa. Iniciando con la colaboración afectiva, el docente no está solo, ¿cierto? Siempre puede acompañarse de un profesional como es el psicólogo, que también comparte su punto de vista en las diferentes situaciones. Tenemos los aportes del psicólogo, que son intervenciones cortas, capacitaciones, y debemos tener en cuenta que él adapta con profundidad a los diagnósticos que se manejan dentro del aula. El aporte del docente, que es conocer el contexto, la historia y la dinámica de los estudiantes. Eh, Nosotros como docentes tenemos una mirada más cercana y continua con los estudiantes y nos es más fácil detectar y actuar oportunamente. En los casos compartidos, se abren espacios para dialogar sobre el trabajo colaborativo, para evitar fragmentaciones y realizar intervenciones coherentes. En el seguimiento, debemos permitir ajustar estrategias según vaya evolucionando el caso. Y en la innovación pedagógica, debemos tener en cuenta que la interdisciplinariedad impulsa prácticas más creativas, inclusivas y afectivas. Nosotros como docentes debemos abrirnos al trabajo en equipo con otros profesionales. Desde su mirada también podemos comprender mejor a nuestros estudiantes y construir respuestas más humanas y transformadoras. Eh, la educación no, la educación no es para preparación para la vida, la educación es la vida misma de John Dewey. Eh, Esta perspectiva nos invita a ver cada interacción educativa como una oportunidad para construir humanidad, especialmente cuando trabajamos con estudiantes cuyas vidas han sido marcadas por la adversidad. La verdadera educación transciende los contenidos académicos para convertirse en un acto de amor, esperanza y transformadora. Eh, para concluir, debemos reconocer que la educación como práctica de la libertad nos implica asumir el compromiso de formar seres humanos críticos, sensibles, capaces de transformar su entorno. Esta unidad nos ha permitido comprender que enseñar no es un acto nuestro, sino una acción profundamente ética. Al integrar la reflexión personal, el diálogo y la creatividad en una práctica pedagógica, nos acercamos a una educación más justa, inclusiva y liberadora, donde el aprendizaje se convierte en una experiencia significativa y transformadora para todos los involucrados. Muchas gracias por su atención.